Trazo y nivelación. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo, mediante hilos y marcas, el lugar que ocupará la construcción de acuerdo al proyecto o plano. Es decir, se delimita el terreno y se marcan sus ejes considerando los puntos de referencia, ya sean muros existentes, linderos, terrenos vecinos o alineaciones del terreno. Trazo utilizando estacas. De acuerdo al tipo de trazo, necesitas la ayuda de 3 o 4 personas más con el propósito de facilitar la tarea y lograr mayor exactitud. La herramienta necesaria es flexómetro, hilo, estacas de madera de 2.5 a 5 centímetros por lado y 30 centímetros de largo, clavos de 2 pulgadas, mazo, cal y nivel de manguera. Alineamiento. Observa el lado más largo del terreno. Clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y amárrale un hilo. Después, repite la operación en el otro extremo, uniendo ambos con el hilo. A esto se le llama alineación. Haz lo mismo con el otro eje y con el lado corto, es decir, alínealos, de modo que vayas clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. El hilo que uses no debe ser elástico, pues alteraría las medidas. Para confirmar que el ángulo en las esquinas del terreno es de 90 grados, haz una escuadra de esta forma. Mide 4 metros por un lado y marca un punto. Luego, mide 3 metros por el otro lado y marca otro punto. Verifica que la distancia entre esos dos puntos sea de 5 metros. Si se cumple esta regla, la escuadra obtenida es exacta. Trazo utilizando cruceta. Otro método para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, a través de una mezcla de agua y cal llamada lechada. Para armar la cruceta, entierra 2 estacas en el suelo, únelas con una trave y en su centro pon un clavo, de manera que quede alineado con el eje que indica el plano. De este clavo, tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon. Repite este procedimiento las veces que sea necesario para realizar el trazo con cal de todos los ejes. Trazado del ancho de la excavación. Una vez que hayas tendido los hilos de los ejes, marca el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación. Para ello, utiliza estacas, clavos e hilo. Haz esta zanja 10 centímetros de más a cada lado con respecto al ancho de la base de la cimentación. Consulta el plano del proyecto, así como el reglamento de construcción de tu localidad. Retira los hilos, una vez que hayas marcado en el suelo los límites de la excavación. Conserva en su sitio las crucetas, ya que las utilizarás después para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros. Nivelación. El piso interior deberá quedar más alto que el nivel del terreno, y este a su vez del de la banqueta, para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan humedades en los muros. Consulta el proyecto y el reglamento de construcción de tu localidad. Primero, toma como base la banqueta, donde colocarás una varilla, y marca la altura que indique el plano, por ejemplo, a 25 centímetros. Después, coloca otra varilla en el lugar donde quieras obtener el desnivel. En esta, coloca un extremo de la manguera con agua y sosténla firmemente, mientras otra persona en el extremo opuesto lleva la manguera a la primera varilla marcada a 25 centímetros de la banqueta. Busca hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con dicha marca. Una vez logrado esto, señala en la varilla la nueva medida observada con el nivel del agua de la manguera.
Mide desde la marca hasta el suelo y a la medida obtenida le restas los 25 centímetros. La diferencia es el desnivel del terreno en ese punto o eje. Realiza este procedimiento en todas las esquinas del terreno para determinar a qué altura se requiere cortar y poder alcanzar los niveles de desplante. Los rellenos. Antes de rellenar, debes determinar el nivel de rasante del terreno. Toma en cuenta las profundidades requeridas para el desagüe, los accesos de agua potable y otros requerimientos, para que la construcción quede por encima de estos y con ellos puedas compensar los cortes y rellenos al nivel de piso terminado, restándole además los espesores del piso, contrapiso y falso piso. Para realizar el relleno, vacía el material seleccionado para ello en el área de nivelación y distribúyelo de manera uniforme hasta formar una capa de aproximadamente 15 centímetros de espesor. Humedécela y procede a compactarla. Repite esta operación hasta obtener el nivel deseado. Es muy importante que consideres que estos rellenos deben ser de materiales firmes y solo puedes usarlos para apoyar los falsos pisos y nunca para apoyar los cimientos, ya que estos siempre tienen que descansar sobre el suelo natural y firme. Si el terreno no está bien compactado, se hundirá y perjudicará la construcción. Resumiendo, el trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo, mediante hilos y marcas, el lugar que ocupará la construcción de acuerdo al proyecto o plano. Un método práctico para hacer el trazo es con crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo a través de una lechada de cal. La nivelación es el procedimiento preliminar constructivo, después del trazo, que te indicará los ceros o niveles de arranque con respecto a la rasante actual de la banqueta. Preparación y transporte de mezclas. El concreto es un material durable y resistente. Se produce por medio de una mezcla de varios elementos que crean una masa fácil de manejar y de moldearse a cualquier forma. Esta es la razón principal por la que es un material de construcción tan popular. El concreto de uso común tiene la mezcla de 4 componentes esenciales: cemento, agua, grava y arena. En ocasiones se incorpora otro componente que es el aditivo. Al momento de la mezcla, se introduce de manera simultánea un quinto componente, el aire. Así, se obtiene lo que se conoce como revoltura de concreto. Cada elemento de la construcción tiene su propia dosificación. Hay que recordar que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Para calcular el volumen de mezcla que requieras de cualquier elemento, solo realiza una sencilla operación matemática: multiplica largo por ancho por altura. Por ejemplo, si el elemento a colar mide 3 metros de alto por 2.5 metros de largo por 0.50 de ancho, el volumen es igual a 3.75 metros cúbicos. Además, considera agregar un 10% por el desperdicio que se produce al momento del vaciado. Así, para este ejemplo, se necesitan aproximadamente 4 metros cúbicos de concreto para el colado. El tiempo de colado es muy importante. Por ello, planea recorridos con caminos seguros y procura tener el área de trabajo libre de obstáculos. Para esto, asegúrate que la distancia de acarreo de la mezcla dentro de la obra
sea menor de 50 metros, que el equipo para compactar, vibrador, varillas y martillo, así como el medio de transporte, carretilla y botes, se encuentren listos. Esto con la finalidad de que el vaciado sea rápido y sin complicaciones, para evitar atrasos que afecten la composición del concreto. Existen varios medios de transporte, de acuerdo al presupuesto y tamaño de la obra. Regularmente se hace por medio de una carretilla. Transporta la mezcla en una cantidad pequeña para reducir los problemas de segregación y desperdicio, así como golpes y vibraciones excesivas durante el acarreo. Coloca el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, empezando a vaciar desde las esquinas de la cimbra o, en el caso de un sitio con pendiente, desde el nivel más bajo. Realiza el vaciado en alturas menores a 1.20 metros. De no ser posible, haz uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos y se dañe el armado o se muevan las cimbras. Durante el mezclado y vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire formando espacios vacíos, los cuales le restan resistencia al concreto. Para el caso de losas, vigas, columnas o estructuras de gran tamaño, puedes eliminar dicho aire por medio de la compactación o el vibrado interno, utilizando un vibrador de aguja. Para pequeños vaciados, puedes compactar el concreto con una varilla de 3/8 de diámetro, introduciéndola en la mezcla una y otra vez por toda la superficie ocupada. Vibrado externo. Se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se dan a la cimbra con un martillo, lo cual puedes hacer con cuidado y solo como complemento del vibrado interno. Un vibrado no debe durar más de 10 segundos en cada punto, ya que puede producirse segregación. El vibrado interno debes hacerlo sin golpear el refuerzo, ya que éste transmite el movimiento a zonas que ya fueron compactadas, produciendo exceso de vibración. No es recomendable vibrar un concreto que ya ha empezado a endurecer, pues afecta su capacidad estructural. Los vibradores internos no debes inclinarlos o acostarlos, debes mantenerlos verticales para garantizar una distribución homogénea de las ondas de vibración. Utiliza un cemento en el que esté garantizada su fabricación, muestreo, evaluación y envasado por la norma mexicana. Asimismo, manténlo sellado hasta que lo vayas a emplear. Estiba el cemento sobre un entarimado de 8 a 10 bultos de altura y separado de los muros, para evitar el contacto con la humedad. Antes de cualquier colado, moja la superficie, evitando hacer charcos. Al vaciar concreto bajo la lluvia, agrega menos agua a la mezcla, pensando que la humedad del ambiente te será suficiente para ajustar el concreto. Es importante que no se contamine la mezcla durante su preparación y vaciado. Para esto, considera el cuidado del material desde su almacenamiento, cuidando su acomodo, libre de humedad, en el mezclado, durante su transporte, sencillo a distancias cortas, y en el vertido, procurando la vibración requerida según el elemento constructivo. Preparación de madera para cimbras. La cimbra es la estructura provisional o molde que soporta al concreto mientras alcanza la resistencia suficiente para sostenerse. Se utiliza en la fabricación de elementos estructurales o arquitectónicos para dar y mantener la forma del concreto fresco durante el proceso de fraguado. Para armar la cimbra se utilizan tablas o triplay, polines y barrotes. La cimbra puede ser metálica. Las maderas se clasifican como de primera, segunda o de tercera calidad.
Una madera de primera calidad no debe tener ninguno de los siguientes defectos: estructurales, como torceduras, plaga, grietas, hongos; estéticos, como decoloraciones, perforaciones o nudos. Los defectos afectan el tiempo de vida de la madera y la calidad del trabajo, por ello, la debes escoger y revisar antes de ser utilizada. Al armar la cimbra, utiliza tu equipo de seguridad: casco, lentes protectores, guantes, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, cinturón de seguridad o arnés y el cable de vida, útiles para trabajar en alturas. El corte de la madera lo puedes hacer mediante herramientas manuales o eléctricas. Los moldes de madera son los más utilizados en la cimbra por ser económicos y su facilidad de manejo. Las medidas para los cajones de cimbra pueden ser de 1 metro por 50 centímetros por 5 centímetros. Para una estructura grande, ya que tienes las piezas de madera cortadas a la medida, el siguiente paso es clavar los barrotes a la hoja de madera con clavos de 2 pulgadas para darle resistencia y fuerza. Para esto, coloca la hoja de madera sobre una superficie plana y clava un barrote sobre cada lado. Hecho lo anterior, clava un barrote a lo largo por la mitad de la cimbra. Esta es la forma más común, que puede variar dependiendo del proyecto. De preferencia, antes de colocar la cimbra en su lugar, unta con aceite quemado o diésel la cara que tendrá contacto con el concreto, o bien, de ser posible, utiliza un aditivo desmoldante, esto con el fin de que el concreto no se adhiera a la cimbra. Antes de vaciar el concreto, moja la cimbra para que ésta no deshidrate el concreto ni altere su resistencia. Con esta acción, además, provocarás que se hinche la madera, tapando así las juntas entre tablas. Para el armado de la cimbra, es importante que tomes en cuenta 2 elementos: el molde o forro y la obra falsa. El primero, el molde, es la parte que está en contacto directo con el concreto, dándole forma y acabado. Y el segundo, la obra falsa, es la que soporta al molde o forro. Coloca las cimbras conforme a los planos: localización, dimensiones y niveles. Para lograr mayor estabilidad lateral, coloca contravientos en los puntales. Debido a que los elementos estructurales deben ser precisos conforme a las especificaciones del proyecto, antes de vaciar el concreto, coloca a plomo los puntales. Las tolerancias en el alineamiento y verticalidad de las cimbras son milimétricas, por lo que son inaceptables desviaciones en centímetros. Verifica los niveles y corrige si es necesario. Limpia la superficie de elementos como basura o madera. Las cimbras deben ser rígidas y fuertes para soportar el peso del concreto, así como herméticas para evitar los escurrimientos, ser de fácil desmolde para no dañar al concreto y además que permitan reutilizarse. Existen 2 tipos de cimbras: la común y la aparente. La cimbra común se ocupa cuando el elemento será recubierto. Para esto, puedes emplear tablas de unos 3/4 de pulgada de espesor sin prestar demasiada importancia en su terminación. La cimbra aparente se usa cuando el elemento de concreto quedará visible. Para este caso, deberás poner mayor cuidado en la terminación y en las juntas de las tablas o de cimbra ply. Este tipo de cimbras tienen una vida útil muy corta. Durante el vaciado de mezcla, detecta y corrige inmediatamente algún pandeo, asentamiento o fuga de concreto, sobre todo en las juntas. Simplemente hay que taponearlas con algún cartón o bolsa de cemento. Las estructuras deben permanecer cimbradas el tiempo necesario hasta que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de construcción. La siguiente tabla muestra el tiempo mínimo de descimbrado en condiciones medias de temperatura y curado normal. Al descimbrar, procura almacenar los materiales para cimbrado en lugares seguros, ya sea a resguardo de la intemperie o contra posibles riesgos de incendio, por lo que debes considerar algún equipo contra incendio. Resumiendo,
La cimbra es una estructura provisional que soporta al concreto mientras alcanza resistencia suficiente para sostenerse. La madera puede presentar defectos estructurales o estéticos que alteran su calidad y vida útil. Una forma de cuidar la madera es evitar hacer cortes innecesarios. Otro es aplicar aceite quemado para que no se maltraten ni la madera ni el concreto al descimbrar. Coloca las cimbras conforme a los planos, poniéndola a plomo y a nivel. En los puntales, utiliza contravientos. Mójala antes del vaciado para no deshidratar el concreto y retírala de acuerdo a los tiempos estipulados para cada elemento estructural. Preparación del acero de refuerzo. Las varillas de acero son un elemento muy importante para la construcción porque refuerzan la resistencia del concreto a la tensión. Se aplica en la construcción de la cimentación, en los castillos que soportan muros y en la losa. Las varillas y el alambrón se ahogan en el concreto para resistir los esfuerzos a que está sometido un elemento estructural. Estas varillas son el alma de la construcción. El concreto no tendría la misma resistencia sin esta alma de acero. El diámetro o calibre de la varilla se mide en pulgadas. Recuerda que una pulgada está dividida en 16 partes. La varilla que más se utiliza es la de 3 octavos. Hay varillas más gruesas. La varilla de media equivale a 8/16 y es más gruesa que la de 3 octavos o 6/16. La longitud de la varilla se mide en metros y una varilla de acero para construcción mide 12 metros. Puedes usar tu flexómetro al medir el diámetro. Al realizar un pedido de varillas, debes proporcionar la cantidad de toneladas o el número de varillas que requieres. Una tonelada de varillas de 3 octavos tiene 149 varillas, y si son varillas de media, esto es 8/16, una tonelada tiene 84. Cuando hagas un pedido, verifica que estén completas las varillas, que no estén corroídas por el óxido y no tengan deformaciones o imperfecciones. Al estibar, procura hacerlo de acuerdo a su diámetro y colócalas en lugares secos, bajo techo o cúbrelas con plástico para protegerlas de la lluvia. En caso de que se oxiden, puedes limpiarlas con un cepillo de alambre. La grasa la puedes limpiar con solventes. Si la oxidación es notable o tienen corrosión excesiva, debes desecharlas. Al realizar la limpieza, doblar y hacer amarres, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Antes de realizar cualquier trabajo con las varillas, como cortarlas o doblarlas, debes planear lo que vas a realizar. Iniciaremos con el corte de la varilla. Este se puede hacer con una cortadora eléctrica o con arco de cegueta. Protege tus ojos con las gafas y procura usar casco y guantes. Usa tapones para proteger tus oídos. Realiza los siguientes pasos. Marca la longitud a la que se requiere realizar el corte. Coloca un disco de corte fino en la cortadora. Conecta el cable a una toma eléctrica cercana. Acomoda la varilla en la cortadora. Presiona el botón de arranque. Baja lentamente la cortadora hacia la línea que marcaste. Sostén la cortadora en ese lugar, aplicando una presión suave a medida que cortas. Suelta el botón y acomoda la varilla de acero para el siguiente corte. En caso de que el corte de la varilla sea con cegueta, toma un extremo de la varilla. Utiliza el banco de trabajo como soporte. Corta la varilla con la cegueta.
Para cortar alambrón y alambre recocido, lo podrás hacer con ayuda de la cizalla, en la longitud y cantidad indicadas en el proyecto o por el responsable de la construcción. Para doblar la varilla, debes usar una grifa o un tubo de fierro que tenga un diámetro mayor, aproximadamente el doble de la varilla, con las medidas que indique el proyecto. Realiza el doblado lentamente. La varilla la puedes doblar a 90 grados, es un doblez en escuadra, o a 180 grados, que es un doblez tipo gancho. Puedes aplicar calor con un soplete y la varilla se doblará con mayor facilidad. Es importante que consideres que una vez doblado el acero, no debe enderezarse. Si existe un error, debe desecharse la parte doblada, ya que se altera su resistencia. Amarre de varillas y alambrón. Para el amarre de varillas y alambrón, dobla los trozos de alambre recocido a la mitad y envuelve con este las varillas y el alambrón. Inserta el gancho en la horquilla formada por el alambre. Júntalo a sus dos puntas y da 2 o más vueltas al gancho hasta que quede firmemente unido. Esto sin exagerar, ya que puedes romper el alambre. En resumen, el acero es un elemento muy importante para la construcción debido a que ayuda a reforzar la baja resistencia del concreto a la tensión, por lo que se debe tener mucho cuidado en el manejo del acero antes, durante y después de su colocación, evitando que se oxide, así como utilizar el equipo de seguridad y herramientas al momento de cortarlo, doblarlo y en el amarre. Es importante recordar que una vez doblado el acero, no debe enderezarse, debe desecharse la parte doblada, ya que se alteró su resistencia.